Padre, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias porque nuestro corazón puede descansar en que somos tuyos, Señor. Pertenecemos a tu iglesia. Tú eres el Rey, el que gobierna sobre tu iglesia, y podemos descansar en ello, Señor, que tus propósitos se cumplirán. Gracias porque tú no unes a personas, tú unes a propósitos. Y si estamos aquí es porque tienes un propósito para nuestras vidas, y es porque estamos buscando cuál es tu propósito también, y queremos, Señor, oír tu voz, queremos oír tu voluntad, saber y conocer tu voluntad. No solo, Dios, para hacer tu voluntad, sino para disfrutar de tu presencia, Señor, en el camino. Queremos aprender a disfrutar de ti, Señor, y a tener esta experiencia personal contigo, y a entender que mucho más de hacer cosas, tú nos llamaste, Señor, a ser instrumentos para tu gloria. Y cuanto más podamos disfrutar de ti, Señor, cuanto más se encuentre en nosotros el anhelo, la admiración, el contemplarte a ti, Señor, más tu nombre es glorificado en nosotros. Mucho más de las cosas que podamos hacer con nuestras manos, Señor. Porque hemos llegado al entendimiento que podemos hacer cosas que tienen cara de piedad, que son cosas piadosas, pero podemos hacerlas y no estar disfrutando tu presencia, Señor. Podemos hacerlas y tú no estar siendo el centro de ello, sino que nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra religiosidad, nuestro anhelo de aparecer, de tener un estatus, una apariencia de santidad. Padre, queremos aprender a disfrutarte, y por eso en esta mañana, antes de empezar a meditar en tu palabra, pedimos, abre nuestro corazón y habla con nosotros en esta mañana. Muéstranos lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, y habla con nosotros, Señor, porque queremos escucharte, queremos conocer tu voluntad, porque queremos saber dónde estás tú, porque allí queremos estar nosotros, Señor. No queremos hacer las cosas y decir, ven y haz lo que nosotros nos hemos propuesto hacer. Queremos decir, Señor, muéstranos dónde tú estás, muéstranos qué es lo que tú estás haciendo, porque allí queremos estar, porque queremos estar donde tú estás, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén. Amén. Bueno, como ya sabéis, estamos en la serie que se llama El Evangelio de Cristo, el Rey. Y estamos meditando en el libro de Marcos, que presentó a Cristo como Rey, ¿no? Entonces, vamos a abrir en Marcos capítulo 1, vamos a leer de los versículos 16 al 28. Yo creo que cada día más vamos a poner menos versículos en la pantalla y vamos a usar más nuestras Biblias. Marcos capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 16. ¿Sí? Marcos 1, 16. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El 21. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tenemos nosotros
¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y el versículo 25 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Qué tremendo, ¿no? Lo primero que me gustaría que pudiésemos meditar al leer este texto, entendiendo que el libro de Marcos nos presenta el rey, es meditar, ¿quién es este rey que llama? ¿Quién es este rey que llama? Pero antes de hablar quién es este rey, vamos a pensar quién no es este rey. No estamos, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de Joaquín de la panadería. Cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de Juan, el chico del mercado. Cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de Jordi, nuestro vecino. Cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de nuestro primo Tito. Cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de un profeta que vivió, una persona muy noble que vivió y pasó por el mundo. Cuando hablamos de Cristo no hablamos de un revolucionario que era antisistema y estaba en contra, ¿no?, de los poderosos de la tierra para traer una nueva manera, ¿no?, como un Robin Hood, ¿no?, para quitar el dinero de los ricos y dárselo a los pobres. Cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de esto. Cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de cualquier uno. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de lo que habla el versículo número 1 que leímos la semana pasada, que dice, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo. Dice, ese es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hablamos de aquel que es perfecto en todas sus obras. Hablamos de aquel que es el único que vivió y sin pecado en este mundo. Hablamos del único que cumplió la ley en todos sus decretos, en todo lo que demandaba la ley. Cristo lo cumplió. En cada una de las profecías que había sobre Cristo en este mundo, Él las cumplió, una por una. En cada palabra que Cristo dijo, en cada palabra que Él vivió y que Él declaró, incluso estando colgado en la cruz, cada una de las palabras, Él estaba cumpliendo la profecía que fue dada sobre Él. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de aquel que creó al mundo junto al Padre. Cuando hablamos de Cristo, hablamos que nadie le arrebató, sino que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de aquel que es el unigénito de Dios, pero que el Padre al entregarle le hizo el primogénito de muchos hermanos. Cuando hablamos de Cristo, hablamos que el gobierno está sobre sus hombros. Hablamos de este, ¿no?, que dijimos que su nombre es sobre todo nombre, al cual cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hablamos de aquel que es el admirable consejero, ¿no?, cuando dice que un niño se nos ha nacido, ¿no? Dice al admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de aquel que Juan Bautista declaró en el texto que leímos la semana pasada, aquel a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Cuando hablamos de Cristo, es el Rey que fue prometido y anunciado desde antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de aquel que fue profetizado muchos años antes por cada uno de los profetas.
Cuando hablamos de Cristo, hablamos de aquel que es el alfa y la omega, el único digno de abrir los sellos del Apocalipsis, dice la palabra, aquel que es la raíz de David, el león de Judá. Este es el rey que llama. Entonces no es cualquiera que te está llamando, ah, mira, me está llamando. No, no, este es el Cristo, el rey soberano sobre todo. Es aquel, este es el rey que te llama. Este es el rey que llamó a los discípulos. ¿Y qué dijo este rey? Él dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces el primer punto es, ¿quién es este rey que llama? ¿Quién es este rey que llama a cada uno de nosotros? Y es importante que nos acordemos, porque a veces nos quedamos tan acostumbrados, ¿no?, de hablar de Cristo, que da la sensación, ¿no?, que incluso si alguien declara, ¿no?, si un hermano dice, un pastor dice, ah, no, porque en la noche me vino un ángel, me habló, todos quedan así, ¿no? Porque vino un ángel. Pero ¿y la revelación que Dios ya dejó en su palabra qué? ¿No? A veces leemos un versículo, este versículo ya lo conozco, pero si viene un ángel, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, a veces vamos perdiendo el valor que damos a quién es nuestro rey, a quién declaramos que es nuestro rey. Y a ese rey es el que merece que sacrifiquemos nuestra vida por él, que entreguemos nuestra vida, como dice en Romanos, por sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que dice que es nuestro culto racional, ¿no? Entonces, el primer punto es, ¿quién es este rey? El segundo punto es, el rey que llama a los pecadores. El rey que llama a los pecadores. No solo los pescadores, sino a los pecadores. Me ha hecho mucha gracia cuando estaba meditando en eso. Los hermanos que son de Andalucía, ¿no?, ya dirán bien esto a los pecadores, ¿no?, que la gente se las come. Se las comen. El rey, a ver, amados, ¿qué normalmente llama un rey? Un rey llama solo a aquellos que son de la creme de la creme, ¿no?, como dice aquí. El rey llama solo a los ricos, a los poderosos. El rey solo está junto con la gente que él quiere hacer acuerdos, ¿no? Solo a la gente que él quiere que estén en altos cargos. El rey no se presa a llamar. A ver, ¿qué día el rey de España te ha llamado a casa para hablar un poquito contigo, no? Conmigo nunca. Yo creo que difícilmente lo va a pasar, a no ser que Dios haga un milagro. Pero lo que debería asombrarnos es que el rey, creador de los cielos y de la tierra, llama a pecadores. Simón, Pedro, ¿no?, Andrés, Jacobo, Juan. Vamos a meditar un poquito. ¿Quién era ese Pedro que Cristo se acercó? Este Simón que Cristo se acercó y le llamó. Era un hombre que carecía de estudios. Era un pescador, ¿no?, sencillo, impulsivo, impetuoso. Primero hablaba y luego pensaba en lo que había dicho. Primero actuaba y luego pensaba que debería haber hecho. Arrancó la oreja de un soldado, ¿no?, de un tirón. Negó a Cristo 3 veces públicamente. No solo en su corazón, ahí en su intimidad, no, públicamente. Le dijeron, tú eres uno de los que estaban con él. No, lo negó públicamente 3 veces. Un cobarde. Este es el Pedro que Cristo se acercó y dijo, ven y sígueme. Desde el comienzo de los tiempos vemos a Dios llamando a hombres pecadores. Vemos a un Noé que se emborrachó y se quedó desnudo delante de todos y tuvo que un hijo abrazarte e encubrirle. Vemos a un Abraham que mintió, que dijo que su esposa era su hermana. Vimos a un Abraham que quiso ayudar,
¿no? Quiso crear el ministerio de la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Porque Dios dijo que él tendría un hijo con Sara, pero bueno, como no venía el hijo, él dijo, bueno, si quizá Dios necesita ayuda, ¿no? Entonces fue y tuvo un hijo con su concubina. Quiso crear el ministerio de ayuda del Espíritu Santo, pero no funciona, ¿no? Porque él no necesita nuestra ayuda. Pero este era Abraham. Y la lista podría seguir, ¿no? Si empezamos a meditar en la vida de cada uno. José de Egipto, Josué, Jonás, el rey David, el rey Salomón. ¿Cuántos y cuántos fueron usados por Dios? Y si hablamos de los discípulos, ¿no? El mismo apóstol Pablo. Una persona que mataba a los cristianos. ¿Sabéis qué es esto? Imaginad que tú tienes hijos, tú eres un rey, estás reinando, tienes hijos, y de repente viene uno y empieza a matar a tus hijos. ¿Qué haríamos? Pues Cristo le dijo, ven para mí porque tú me estás persiguiendo a mí y me vas a servir ahora. Y vas a ver cómo es bueno sufrir por mi nombre. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo puede ser? A este es el rey que llama a pecadores. Al escuchar sobre los pecados, las imperfecciones de aquellos que sirvieron al Señor en el pasado, yo creo que podemos sentirnos identificados, ¿no? Con sus vidas, con su humanidad, como somos también pecadores y necesitamos a un Salvador, ¿no? Como también somos indignos de que Dios nos llame, somos indignos de que este rey nos mire a nosotros. No hay nada en nosotros que sea atractivo para Dios, en el sentido de que cuando vivimos en pecado, Él aborrece el pecado, aborrece al pecador, dice la palabra. Y las buenas nuevas del Evangelio es que Cristo te llama justo a personas como tú y yo. Cristo llama a pecadores como tú, como yo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Este es el milagro que no podemos comprender. Incluso muchas veces resistimos ir a Dios porque no entendemos cómo puede ser que un Dios tan santo, no entendemos cómo puede ser que un Dios tan perfecto llame a personas tan imperfectas como nosotros. Pero este es el asombroso misterio, ¿no?, del Evangelio. Es la asombrosa gracia y misericordia de nuestro Dios. Marcos 2:17 dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Y esta es la buena nueva. Si tú te sientes pecador, si tú ves tu pecado, si te sientes indigno de estar en la presencia de Dios, la buena noticia es que Cristo vino para ti. Cristo vino justo para ti. No vino para aquel que se siente sano, aquel que se siente perfecto. Cristo vino para los pecadores. Él mismo dijo, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Y esto Él demostró con su vida. Amén. Entonces, yo no sé cómo estás hoy mismo. Yo no sé cuánto pecador te sientes o ves que eres, pero esta es la buena noticia del Evangelio. Es que si puedes verte como pecador, si puedes reconocer tu condición de pecador, si el Espíritu Santo abrió tus ojos para que pudieses ver tu pecado, Cristo te llama a ti y te dice hoy, ven y sígueme. Dentro de este punto de que Cristo, el Rey, nos llama, a mí me gustaría que meditásemos en que Él nos llama a hacer cosas extraordinarias. Es decir, Cristo te llama a hacer cosas que son imposibles para ti.
Cristo te llama a hacer cosas que son imposibles de que las hagas en tu carne, simplemente porque quieres hacerlo. Y este es el gran misterio. De pescadores de peces, Cristo les llamó a ser pescadores de hombres. Ahora, ¿quién puede pescar a un hombre? En el sentido de quién puede convencer a un hombre de algo. Si no solamente Dios. No sé si ya te pasó de querer compartir de Cristo con una persona, con un amigo. Y la persona, hay gente que se encierra ya a la primera palabra que digas Cristo, la persona dice: te respeto, te quiero mucho, pero de Dios no se habla. Se cierra de una manera tan hermética, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? ¿Qué vamos a hacer yo? Pero justo a esto Dios te ha llamado. Justo a esto Dios ha llamado a pecadores, a hacer esto, lo imposible. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo el Evangelio. Porque entonces a través de nuestras palabras, aquellos que quieran oír, porque claro, si la persona dice no quiero oír, no hables, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero aquellos que quieren oír, es nuestra responsabilidad hablar y compartir, como compartía, ¿no?, la hermana Estela esta mañana. Y el Señor nos llama a hacer cosas extraordinarias, a hacer cosas que son imposibles. ¿Ya has pensado en ti como una persona que ora y una persona puede recibir una sanidad? Que la persona tiene un dolor de cabeza y tú vas a orar y esa persona va a dejar de tener dolor de cabeza. ¿Ya te miraste a ti como una persona que va a orar, una persona que está teniendo una manifestación demoníaca y que el espíritu va a salir? Pero ¿por qué no pensamos en esto? ¿Por qué pensamos que esto es solo las cosas de los super ungidos, de los pastores? Porque no nos estamos viendo, en primer lugar, no estamos reconociendo el Rey que nos ha llamado. Y en segundo lugar, no estamos reconociendo y viendo que Él nos llama a hacer cosas que son imposibles. Y empezamos a vivir la vida cristiana de una manera más natural, ¿no? Bueno, yo hago todo lo que yo puedo. Pero ¿y lo que no podemos? Que Dios nos ha llamado a hacer. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el mismo Rey que te llama, Él te llama a hacer lo imposible. Y esto va a demandar de ti una fe que te mueve a actuar. Necesitarás tomar pasos de fe para poder seguir a este Rey. No es simplemente hacer todo lo que tú puedes hacer con tus fuerzas. Necesitas tomar pasos de fe, actuando, creyendo en la palabra de Dios, de que el mismo Rey, que es el soberano, el mismo Rey que te llamó, Él te va a respaldar. Porque dice la palabra que las señales estas seguirán a los que creen. ¿Sí? Las señales seguirán a los que creen. Entonces, a veces lo que nos falta es la fe. Es creer de verdad que el Rey que nos llamó es el Rey soberano y que Él nos llamó para hacer lo imposible. Y esto demanda de nosotros pasos de fe. Ahora, el mismo Rey que llama a esos pecadores a hacer cosas extraordinarias, también les llama a cambiar. También les llama a tomar una postura en sus vidas. Él empieza un proceso de santificación en nuestro corazón, que empieza por el primer paso, el paso del arrepentimiento. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para que podamos ver nuestra condición de pecador. Ahora te toca a ti y a mí arrepentirnos y decir: Señor, yo te quiero. Quiero dejar la vieja vida, quiero dejar la manera que yo tenía de vivir para seguirte a ti. Y esto nos lleva al siguiente punto. Dice la palabra que ellos dejaron sus redes y le siguieron. Ellos dejaron sus redes y le siguieron. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, los discípulos de Cristo, todos tuvieron que dejar para seguir a Cristo. Esto nos enseña que es imposible
Es imposible seguir a Cristo sin dejar atrás la vida que llevábamos. Es imposible seguir a Cristo sin tener la disposición en el corazón, la decisión de decir, dejo atrás la manera que yo estaba viviendo para aprender una nueva manera de vivir con Él. El domingo pasado os comenté, ¿no?, sobre no ser legalistas o hipócritas y no juzgar a las personas que hablamos de Cristo o que nos vienen a visitar, y que no presentemos el Evangelio de manera que las personas tengan una sensación de que tienen que hacer cosas para que sean aceptables delante de Dios, ¿no? Es casi como decir que tienen que ser santos para que puedan acercarse a Dios, ¿no? A veces transmitimos esta imagen. Pero la verdad de la palabra es que el Señor nos llama. ¿Y por qué nos llama tanto? Él quiere transformarnos. Yo leí un libro cuando era adolescente que se llama Simplemente como Jesús. Pero venía una frasecita así más pequeña que decía: Dios te ama tanto, tal y como eres. No, Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que quiere que seas simplemente como Cristo. Este es el misterio del Evangelio, que el Dios que llama a pecadores, llama haciendo una transformación en sus vidas, haciendo una transformación en sus corazones. Entonces aquel que se emborrachaba ya no se emborracha más, aquel que mentía ya ahora busca hablar constantemente la verdad, huir de la mentira. Nos acercamos a Cristo tal y como estamos. Y esto pasó con cada uno de nosotros. Nos acercamos a Cristo como estamos. Y Él nos recibe con su amor, pero nos dice que no cualquiera puede ser su discípulo. Hay una condición para poder seguirle a Cristo. Y sabe, después que Cristo declaró esto, en Mateo 16, 24, Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y entonces tome su cruz y sígame. Después de que Él declaró esto, muchos, dice la palabra, se alejaron, dijeron: estas palabras son muy duras. Es muy dura. Y no que la palabra sea dura. Sí que es difícil, sí que requiere de nosotros un sacrificio. Pero yo te pregunto, a las cosas que tú quieres de verdad, a las cosas que más anhelas, ¿cuál es el esfuerzo que haces por ellas? Lo que haga falta, ¿verdad? Entonces, vemos que no es una cuestión de que sea duro o sea difícil o sea fácil, ¿no?, lo que Cristo nos demanda. El problema en nuestro corazón es que la prioridad no está en Cristo. Aquellos que se alejaron de Cristo diciendo: palabra demasiado dura esta que te estás dando, Cristo. Estos que se alejaron es porque no habían visto quién les estaba hablando. No habían reconocido el Rey que les estaba llamando. Entonces, cuando nosotros, nuestro anhelo, el anhelo y el afecto más profundo de nuestro corazón no está en Cristo, no está en Dios, no está en las cosas celestiales, entonces lo natural es que vamos a gastar nuestros días, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio con aquello que es nuestro tesoro. Si Cristo es nuestro tesoro, entonces nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, las ganas, ¿no?, las garras, ¿no?, las ganas, el valor, coraje para hacer las cosas, lo vamos a invertir en Él. Pero si Él no es nuestro tesoro, vamos a invertir en lo que es nuestro tesoro. Porque Él dijo: no, es imposible servir a dos señores. O vas a agradar a uno o al otro. O vas a aborrecer a uno o aborrecer al otro. Entonces, la cuestión es: ¿dónde está el tesoro de nuestro corazón? ¿Quién es el tesoro de nuestro corazón? ¿Quién es el blanco, ¿no?, de nuestro corazón?
Y en el devocional de hoy, no sé los que habéis podido escuchar, ¿no? Que Mauricio lo va a compartir cada madrugada, así, mientras nos vayamos despertando podemos escucharlo. Él comentaba de esto, el hermano. No es lo mismo que te vayas caminando por la calle, ¿no? Y vas viendo las cosas, que puedas contemplar. Porque uno que ve, simplemente ve porque tiene ojos, ¿no? Ahora, aquel que contempla está buscando disfrutar de las cosas, ¿no? Entonces, no son todas las cosas que nosotros contemplamos. Hay personas que tienen gustos particulares, ¿no? Y para un cuadro, ¿no? Como él comenta, puede disfrutar y puede contemplar los detalles del pincel y cómo se hace. Las personas que entienden saben esto, ¿no? Yo soy un patoso para estas cosas. Pero el que sabe, el que entiende, puede disfrutar, puede contemplar la belleza de lo que está. Y el que no lo puede. Entonces, estas personas que se alejaron de Cristo diciendo, es demasiado duro lo que Cristo dice, es porque no podían contemplar la belleza de aquel que les estaba hablando. ¿Y cuántas veces pasa con nosotros? Incluso decimos, Dios, pero yo quiero hacer tu voluntad, ¿no? Dios, ayúdame porque yo quiero servirte. Pero no nos damos cuenta que en el fondo nuestro corazón atesora cosas en que necesitamos invertir tiempo en ellas. Y o servimos a uno o servimos a otro. Para que podamos seguir de verdad a Cristo, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, necesita contemplarme. Necesita que yo sea su tesoro. Cuando yo tenía unos 12 años, mi padre me compró en aquel tiempo no existían los sintetizadores así, eran carísimos, y estaban saliendo aún, pero habían los órganos, y que un montón de sonidos de sintetizadores. Entonces a mí me encantaba uno, pero mi padre compró el otro de la otra tienda, porque mi maestro era muy tranquilo y tocó una canción así súper tranquila a la hora de presentar el órgano a nosotros, porque mi padre fue para ver, ¿no? Para poder comprar. Y luego fuimos a otra tienda. El tío puso un altavoz de este tamaño que se escuchaba por todo el centro comercial, que era un shopping allí, se escuchaba todo el centro comercial la canción que le tocó para presentar el órgano a mi padre. Y claro, aquel conmovió a mi padre, tanto sonido, tanta cosa, ¡wow! Este es el bueno, ¿no? Pero a mí me gustaba el otro. ¿Y por qué os estoy contando esto? Porque yo tuve que practicar años en aquel órgano. Yo fui agradecido a mi padre por haber comprado, porque era caro. Pero en mi corazón estaba en el otro. Y yo siempre tocaba aquel pensando, aquel sonido que tiene el otro, si yo lo tuviese aquí. Y a veces servimos al Señor sin darnos cuenta de esta manera. Vamos haciendo las cosas para el Señor y pensamos, pero aquella cosa que me gusta tanto. ¿No? Y nuestro corazón está como dividido. No está entero para el Señor. Nuestro corazón está en otras cosas. El tesoro de nuestro corazón está en otro lugar y no en nuestro Dios. Y yo creo que el primer paso es que podamos reconocer que hay esto en nuestro corazón. Que podamos reconocer y pedir, Señor, muestra estas cosas que hay en nosotros. Muestra, Señor, dónde está el tesoro de mi corazón. Muéstrame dónde estoy poniendo el enfoque de mi corazón. Dónde estoy gastando, invirtiendo el esfuerzo de mi vida. ¿Dónde está mi tesoro? Porque Cristo dijo que aquellos que quieren venir en pos de Él, todos aquellos que quieren responder a este llamamiento, ¿no? Ven y sígueme. Es imposible que lo hagan si Cristo no es su tesoro. Y hermanos, me gustaría decir que si tú lo dices una vez, ya está, ¿no? Por toda la vida. Pero no. Vivimos en un cuerpo carnal y tendremos lucha hasta que Cristo vuelva.
Por esto es importante que tengas un tiempo de lectura de la palabra cada día, un tiempo de devocional cada día, un tiempo a solas con Dios, donde Él podrá hablar contigo, donde podrás escucharle a Él. Por eso es necesario que nos congreguemos, por eso es importante que meditemos en la palabra, por eso es importante que estemos cerca de hermanos que están buscando al Señor de la misma manera, para que podamos ser animados y ver, yo no soy el único pecador, ¿no? El hermano que está a mi lado también es un pecador y también está luchando para hacer la voluntad del Padre. Por eso es tan importante que meditemos y leamos la palabra cada día para ir siendo lavados, porque así el Espíritu de Dios va mostrando lo que dice, que la palabra tiene el poder de penetrar lo más profundo del corazón del hombre y discernir las intenciones del corazón. Y es allí donde está, ¿no? A veces estamos sirviendo al Señor, pero la intención de nuestro corazón es la equivocada y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y yo creo que para algunos puede estar un poco confuso, ¿no? Que la semana pasada, ¿no? Hablamos sobre no decir a las personas que tienen que cambiar para acercarse a Dios, y ahora estamos diciendo que, bueno, necesitamos cambiar en el tesoro de nuestro corazón, ¿no? Pero aquí no estamos hablando ya del nacer de nuevo, porque la semana pasada os comentaba sobre el nacer de nuevo, que uno no puede decir primero santifícate y luego nazcas de nuevo. No funciona así. Primero el Espíritu Santo abre nuestros ojos y entonces empieza un proceso de santificación. Porque Cristo mismo dijo a Nicodemo, ¿no? Dijo, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Porque el que es nacido del Espíritu es Espíritu, el que es nacido de la carne es carne. Entonces, lo primero que hay que pasar con nosotros es que necesitamos nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que podamos ver la belleza que está en Cristo Jesús. Pero la verdad que pasa con nosotros es que constantemente nuestro corazón está recibiendo, está siendo asediado, creo que sería la palabra, por las cosas de este mundo. Entonces recibimos asedio, recibimos mensajes, palabras, imágenes que quieren tentar atrapar nuestro corazón y hacernos ver cosas como si fuesen más preciosas que a Cristo. Y es por eso que nosotros caemos en pecado, porque cuando elegimos el pecado es porque estamos viendo aquello como algo que es más precioso de lo que Dios nos puede dar. Entonces, lo que estamos hablando hoy es ya cuando el Señor ya tocó tu corazón, el Señor ya vio tus ojos, ya puedes ver que eres pecador, pero necesitas saber que hay una lucha constante en tu corazón, hay un asedio de que el diablo intenta de todas maneras atrapar tu corazón y hacerte estar confundido y no dejarte seguir a Cristo de verdad. Entonces, Cristo te llama, Él toca tu corazón, Él te da la capacidad de dejar lo que haga falta para que puedas seguirle. Entonces vemos esta verdad tan grande que solo podrán negarse a sí mismos, solo podrán cargar a esta cruz aquellos que cuenten con la guía del Espíritu Santo en su corazón. Sin Él es imposible, por nuestra carne es imposible hacerlo. Por nuestra carne uno no logra negarse a sí mismo. Incluso podemos tener una actitud de apariencia de estar negándose a sí mismo, pero en el fondo no estamos negando a nosotros mismos. Nosotros estamos estudiando la manera de poder empezar un estudio con vosotros que se llama Cambios Profundos, y en uno de los capítulos el pastor comenta esto, ¿no? Que es el mismo del devocional que hemos empezado a hacer. Él comenta esto y dice, vamos a poner una situación, ¿no? Y esto comenté otro día con los jóvenes.
un hermano, a él le encanta el fútbol. Entonces se prepara para la final, ¿no? No sé lo que es más y más, no sé porque no entiendo de fútbol, ¿no? Lo que es la Champions, no sé si es mejor, o si hay alguna, ¿cómo se dice? El campeonato mundial de fútbol, no sé lo que es lo más, ¿no? Pero este hermano es un aficionado, tiene ahí su equipo y tiene camisa y tiene la blusa y tiene llavero, ¿sabe? Que es aficionado y se compra una pantalla grande porque dice, cuando haya fútbol yo quiero estar, se inscribe y paga cada mes para poder mirar los partidos. Pero justo en la final, el pastor le llama y hace una convocatoria para la iglesia. Tenemos el final del ayuno y es el día de la final, ¿no? Y el hermano dice, Señor, ¿no? Y luego en su corazón, mientras el pastor está hablando, él dice, Dios, tú me conoces y tú sabes que yo me he preparado tanto para esto, Señor. Y es solo un día, y ya están 364 otros días del año para que yo pueda venir a la iglesia y hacer las cosas, ¿no? Solo un día, Señor. Entonces en su corazón ya se propone no venir. Pero entonces al final del culto el pastor se le acerca y dice, hermano, yo cuento contigo, ¿eh? Yo sé que tú no eres carnal igual que los demás hermanos que estarán ahí viendo la final, pero estarás aquí conmigo, porque tú eres de los que son distintos. Entonces, en aquel momento el hermano decide que quiere venir, que vendrá. Y luego, claro, ¿cuál es la apariencia que da? Que de verdad, él es una persona de oración, ¿no? Una persona que responde al llamado del Señor. No necesariamente. Porque hacemos la pregunta, ¿este hermano después de esta reunión de oración va a ser una persona que va a orar más? Porque Dios le ha tocado de una manera sobrenatural y por eso vino a la reunión de oración. ¿Va a empezar a hacer un cambio en su vida sobre la oración? ¿Va a ser una persona que ora más? No necesariamente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cambió el lugar del tesoro. El tesoro era el fútbol. Pero luego cuando el pastor le dijo, tú no eres como los demás, entonces se cambió. Ahora el tesoro es mi apariencia delante del pastor. Ahora sí es lo que me importa, guardar mi reputación delante del pastor. Entonces, para guardarla, yo sacrifico el otro tesoro porque hay un tesoro más importante para mí, la reputación. Entonces yo vengo y participo. Ay, mira qué bien, el pastor estará contento, ¿no? Los hermanos felices de estar allí. Pero, ¿qué tan profundo es, ¿no? El saber que puede uno estar haciendo algo piadoso, pero en el fondo está siendo orgulloso. Porque esta es una actitud de total orgullo delante de Dios. Es a esto que Dios nos ha llamado a meditar en esta mañana. Que uno para seguir a Cristo necesita estar constantemente examinando su corazón y hablando como David, Señor, pruébame el corazón si hay en mí algún camino malo y guíame por el camino eterno. Necesitamos este constante sondeo en nuestro corazón para que el Espíritu de Dios nos muestre las cosas que tenemos como tesoros en nuestro corazón. Y habéis podido ver, ¿no?, que hay niveles de tesoros. Hay tesoros que son más importantes que otros. Y vamos dejando los que son menos importantes para quedar con lo que de verdad nos importa. Y por eso a veces el Señor nos hace pasar por pruebas difíciles en nuestras vidas, por circunstancias difíciles, porque ahí es probada nuestra fe. Porque a veces el Señor va quitando los tesoros que tenemos, nos va quitando y nos va dejando sin nada. Hasta el punto de tenemos que ver, a ver, ¿qué vas a hacer? Y llegamos al punto de tener que decidir, Señor, no, tú eres mi mayor tesoro. Aunque yo no tenga esto, como dice la palabra, ¿no? Aunque la vid no florezca, aunque las vacas no crezcan y no den la carne, el alimento, todavía esperaré en el Señor, ¿no? Mi corazón está en Él, mi corazón está en Él. Tú eres mi tesoro, tú eres mi anhelo, ¿no? Entonces, imaginaros, hermanos, si el Espíritu Santo no toca nuestro corazón,
¿Cómo podremos dejar estos tesoros en nuestro corazón? Estas cosas que son parte de nosotros para servirle a Él. Es imposible que uno esté dispuesto a dejar sus tesoros para seguir a Cristo. Ahora, si Cristo de verdad es nuestro mayor tesoro, entonces lo vamos a hacer. Lo vamos a vivir. Cada vez que yo medito en esto, yo entiendo cómo podrían los discípulos enfrentarse a ir a la cárcel y estar gozosos allí. ¿Cómo podrían los discípulos estar muriendo, apedreados como fue Esteban? Mientras le estaban apedreando, estaba gozoso. Y miramos esto y pensamos, ¡qué locura!, ¿no? Deberían ser súper humanos, ¿no? Súper creyentes. Pero no tiene que ver con una intención del ser humano, una condición del ser humano, sino que con una capacidad de ver la gloria de aquel que merece todo. Entonces, cuanto más grande es Cristo en tu corazón, cuanto más grande Él es tu tesoro, mayor será el sacrificio que estarás dispuesto a hacer por Él. Ahora, estos discípulos, dice la palabra, dejaron sus redes y le siguieron a Él. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuáles son tus redes? ¿Cuáles son las redes que te atan y que te impiden decir, sí, Cristo, te seguiré? Puede ser que tu red hoy sea la mentira. Puede ser que estas redes hoy sean la pornografía o los juegos de azar o el estatus, o como hemos hablado aquí, ¿no?, la reputación. Puede ser que estas redes en ti sean la fornicación, el adulterio, o hacer las cosas que te da la gana sin importarse con lo que dice la palabra. Puede ser que tus redes sean que tengas el control de tu vida, que hagas lo que quieras. Puede ser que las redes en tu vida sean la pereza, o la murmuración, o la codicia, o el hacer las cosas a tu manera, o la lujuria, o la bebida, o las drogas, o el orgullo, o las discusiones. Yo no sé cuáles son las redes que te están atando hoy, pero hoy Cristo te llama y dice, ven y sígueme. Y esto demanda de ti que estés dispuesto a dejar. ¿Sabes que Pedro estaba casado? El apóstol Pedro estaba casado, pero no se comenta nada de su esposa. Ahora sí habla que Cristo sanó a su suegra. En el versículo siguiente del que hemos leído, habla que Cristo sanó a la suegra de Pedro. Yo no sé, pero yo entiendo que si uno tiene suegra es porque tiene una esposa, ¿no? Sería un poco raro decir su suegra y su esposa, es que no la tengo, ¿no? Ahora fijaros que el hecho de que Pedro haya dejado allí estas redes y haya seguido a Cristo, y esto es muy fuerte, hermanos, significa que él dejó su esposa y dejó su casa para seguir a Cristo. Jacobo y Juan dice que dejaron sus redes, dejaron a su padre con los jornaleros y se fueron. ¿Sabéis qué es esto? En la época que ellos vivían, los hijos eran levantados para ayudar en la dinámica familiar, a ayudar a sus padres ancianos a tener recursos. Por eso aquel que tenía muchos hijos se veía muy bendecido, porque dice la palabra que en su vejez le podrían defender, le podrían cuidar. Ahora imaginaros un padre que está ahí siendo servido por sus hijos, que está ahí siendo bendecido por sus hijos, y luego los hijos dicen, adiós, nos vamos. Es algo muy duro. Ellos tuvieron que elegir algo muy fuerte, que en la sociedad era mal visto, pero ellos pudieron hacer porque vieron la hermosura de Cristo Jesús. Ellos pudieron poner en su corazón el tesoro que es Cristo Jesús. Ahora, ¿os habéis fijado que Cristo dijo,
el que quiere venir en pos de mí. El que quiere venir en pos de mí. Aquí Cristo usó el verbo querer. Si alguno quiere. Y eso nos lleva a la pregunta más importante que podemos hacer cada día, ¿no? Y me gustaría acabar este tiempo meditando en las palabras que el mismo devocional, ¿no?, nos llevó a meditar ayer. ¿Qué quiero para mi vida? Quiero que pienses en esto ahora. ¿Qué quiero? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el objetivo principal de tu vida? En el Salmo 27, versículo 4, David dijo: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y Él nos hizo preguntas que son muy importantes, que necesitamos hacerlas. ¿Qué quiero? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para tu futuro? Yo una vez pude, unas cuantas veces que pude estar con matrimonios en crisis, aconsejando hermanos que están pasando tiempos difíciles y que yo veo que necesitan tomar una decisión, ¿no? Una de las preguntas que suelo hacer es: ¿cómo quieres estar de aquí a 5 años? ¿Cuál es la clase de vida que quieres tener de aquí a 5 años? ¿Qué clase de cristiano quieres ser de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Qué clase de familia quieres tener? ¿Qué clase de matrimonio quieres tener? Porque a veces no entendemos de que todo es una siembra. Pensamos que, vamos al domingo en la iglesia, ¿no? Ahí oramos y, ya viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas y ya está, ¿no? Ya estamos bendecidos. Y no es así, la vida cristiana no es así. Porque todo tiene que ver con qué quiere nuestro corazón, qué quiero yo de verdad. Entonces, que tú puedas pensar en qué quiero, cómo quiero ser, cómo quiero estar de aquí a 5 años. Cuando tú pones esta meta delante del Señor, cuando tú pones esto, ¿qué creo que Dios quiere que yo esté? ¿Y cómo quiero estar de verdad? Entonces sabrás que necesitarás tomar pasos en tu vida. Decisiones tendrás que tomar hoy para poder llegar allí. Porque si tú me dices: yo quiero ir a Barcelona, yo digo: muy bien. Y empiezas y coges la carretera que va hacia Madrid. Lo siento mucho, pero a Barcelona va a ser difícil llegar. Pero a veces, hablando de carreteras es fácil pensar en esto, ¿no? Pero en la vida a veces hacemos esto. No, yo quiero tener una familia bendecida, yo quiero... Y luego, ¿qué hacemos para ello? Hacemos justo lo contrario. Entonces, meditar en esto es sumamente importante. ¿Qué quieres para tu vida? Hazte estas preguntas ahora. ¿Qué quiero para mi vida? Estas preguntas son reveladoras porque mostrarán lo que de verdad está en nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente quiero para mí mismo? Yo creo que podrías cerrar tus ojos en este momento para ayudarte a no distraerte. Y haz estas preguntas. ¿Qué es lo que me haría verdaderamente feliz? ¿Qué es lo que me haría verdaderamente feliz en este mundo? ¿Qué es lo que traería verdadera felicidad a mi corazón? ¿Qué es lo que me traería verdadero gozo en este mundo? ¿Será que quiero tener éxito? ¿Quiero ser importante? ¿Quiero ser conocido y reconocido por los demás? ¿Quiero que los demás vean que yo tengo talentos? ¿Quiero probar mi valor como persona? ¿Quiero disfrutar mi sexualidad? ¿Quiero vivir para mirar pornografía? ¿Quiero encontrar una pareja que me ame y así ya seré feliz de saber que alguien me quiere?
Quiero sentirme especial. Quiero acumular dinero. Quiero seguridad financiera. Quiero protección. Quiero comodidad. Quiero simplemente distraerme y vivir la vida haciendo cosas para distraerme. Quiero vivir para mis hobbies, para estar jugando y haciendo ocio y divirtiéndome. Quiero muchos seguidores en las redes sociales. Quiero tener un cuerpo que se vea como hermoso. Quiero reconocimiento. Quiero aceptación. Quiero un título. Quiero ser una persona que es el mayor fan de series y que sabe todo sobre las series. Quiero salud. O quizá quiero cambiar lo que quiero. David tenía muy claro lo que quería. En su mente existía solo una cosa. Y él declaró, solo existía una meta, solo existía una ambición, solo un objetivo. Él dijo, una cosa he pedido al Señor. Una, hermanos, no 2, no 5, no 20. Una cosa era necesaria para que esta cosa, porque esta cosa era lo que de verdad le haría feliz. Él solo tenía un anhelo, un objetivo de vida. Él dice, una cosa he pedido, contemplar la hermosura del Señor. Piénsalo por un instante, hermanos. David dijo, quiero disfrutar a Dios, quiero conocerlo, quiero glorificarlo, quiero verlo cara a cara, quiero contemplar su belleza, quiero apreciar su valor, quiero asombrarme de sus atributos, quiero enamorarme de sus virtudes, quiero admirar su carácter, quiero ser cautivado por sus excelencias, quiero deleitarme en su compañía, quiero suspirar al pensar en Él, quiero que Él sea mi mayor tesoro, mi perla de gran precio y mi primer amor. Quiero que Él no tenga competencia, que nada se iguale a Él en mi corazón y que nadie lo sustituya. Quiero que sea mi objetivo más deseado, mi máxima aspiración y mi mayor anhelo. Quiero atesorarlo, quiero exaltarlo y adorarlo. Y en las mismas palabras de Cristo, quiero amar a mi Dios de todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. David tenía un solo pedido, una sola petición delante de Dios, una sola oración, una sola búsqueda de vida, un solo anhelo. Y hay un hermano que dijo, la oración que debe anteponerse a toda oración es, Señor, hazme una persona que tiene un solo deseo. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Por qué no hacemos el deseo de David, ¿no? Nuestro? ¿Por qué no haces tuyo este anhelo que David tenía? Y que puedes decir hoy, Señor, yo quiero disfrutar de tu presencia. Yo quiero que no haya ninguna cosa más valiosa, Señor, en la tierra que tu presencia, que a ti mismo, Señor. Quiero cambiar lo que quiero, Señor, porque encuentro en mi corazón que yo quiero más otras cosas que a ti, Señor. Y yo quiero quererte a ti más que todo. Quiero cambiar lo que quiero, Señor, porque encuentro en mí que encuentro placer y gozo en cosas que no son lo que me dan de verdad la vida, que no son tu presencia, Señor. Quiero cambiar lo que quiero. Hoy hemos visto quién es este rey que llama. Hoy hemos visto que este rey llama a pecadores. Hoy hemos visto que este rey llama a pecadores a hacer cosas extraordinarias. Y que Él demanda de nosotros que estemos dispuestos a dejar nuestras redes para seguirle a Él. Padre, ponemos nuestra vida, nuestro corazón delante de tu presencia en esta mañana.
Y tenemos expuesto, Señor, lo que hay en nuestro corazón, Señor, los tesoros que hay en nuestro corazón. Y reconocemos que nuestro corazón está dividido, Señor. No tenemos un solo tesoro, un solo anhelo. Tenemos muchos. Y muchas veces, Señor, elegimos a estos tesoros que no a ti, Señor. Porque tú no estás en el primer lugar de nuestro corazón. En esta mañana queremos responder a este llamamiento tuyo, Señor. Queremos responder a este llamado tuyo que nos dice, ven y sígueme. Pero aquel que quiera seguirme de verdad, aquel que de verdad quiere, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Queremos, Señor, amarte y verte y contemplar tu belleza de tal manera, Señor, que no nos costará nada decir, yo lo dejo. Yo dejo lo que haga falta. Yo dejo lo que sea necesario para que yo pueda estar contigo, Señor. Porque tú eres el cielo para mí. Tú eres todo lo que yo necesito de verdad. Tú eres todo lo que yo anhelo. Tú eres todo lo que yo quiero, Señor. Haz esta obra en nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que ministras en nosotros. Tú eres el que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Somos tan limitados, Dios, que necesitamos que hagas esta obra en nosotros. Lo mínimo que podemos hacer, Señor, es postrarnos y decir, ayúdanos, Señor. Socórrenos, líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos, Señor, de este corazón de pecado, Señor, que constantemente elige lo que es malo, Señor, pensando que allí vamos a encontrar vida y te rechazamos a ti, Señor. Y revélanos a Cristo, haznos ver la belleza que hay en Cristo, Señor, para que podamos dejar lo que haga falta para seguirte a ti, Señor. Porque queremos ser tus discípulos. Te alabamos en esta mañana, Señor. Te alabamos por tu palabra. Y te alabamos, Señor, porque nos das la gracia no solo de ser recibidos como hijos, nos das la gracia para vivir como hijos. Y así queremos, Señor. Este es el anhelo de nuestro corazón. Aprender a, como hijos, disfrutar de la presencia de nuestro Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén.